¿Qué hay? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén disfrutando su semana. Hoy le toca el turno a la criptomoneda GRT o The Graph Network. Vamos a analizarla desde el marco, digamos, mensual, anual, también incluso con las velas de Odio y Circle. Vamos a hacerlo rápido. Veamos que, bueno, el año terminó pues ni bien ni mal. La verdad es que a comparación del año anterior, de 2022, vean cómo cerró la vela. Esta obviamente no es una vela incluso envolvente ni nada. Claro, es de un volumen o una vela considerable, más no quiere decir que ya el precio vaya incluso a regresar a 0.75, incluso 1.20 de estos precios. Pero está intentando arrancar de nuevo, está intentando recuperar la estructura, aunque esto me parece algo importante resaltarlo, y es que esta vela que tenemos aquí no es totalmente una vela alcista o de ruptura. Esta vela de aquí intentó romper la estructura y no lo logró. Incluso ahora con las velas que estamos teniendo lo está intentando. Esta zona es importante, es decir, romper o posicionarnos por arriba de este alto que tenemos. Sí es importante hacerlo. ¿Para qué? Para que podamos tener incluso un movimiento hacia dónde, hacia la zona de los 0.62. O sea, podría haber un movimiento bueno hacia esta zona de stops hasta los 0.60. Sí podría llegar siempre y cuando, claro, el mercado logre recuperarse, pero así como están las cosas, pues está un poquito complicado. Tuvo un movimiento interesante desde los 0.08 hasta, claro, 0.020, que digamos es casi aproximadamente un 100%, un poquito más, 150%, no está mal, pero pues claro, podría tener un movimiento importante aún más grande siempre y cuando logre incluso hacer un alto más alto que este, ¿no? Y también, bueno, está intentando un cambio de estructura en bajos más altos. Vean, este es un bajo más alto que el anterior, así que pues bueno, lo está intentando, pero incluso ahorita se podría estar encontrando en una especie de rango, o incluso podría haber un retroceso. Ahorita lo veremos en marcos más cortos. Vamos a verlo en marcos semanal para ver un poquito más a detalle. Lo mismo, vela de rechazo, incluso llegando hacia esta zona, no logró cerrar por arriba. Hubiera sido interesante que hubiera cerrado por arriba incluso el año, pero pues no lo logró. De hecho, el año cerró por debajo de esta zona. Y que vean que incluso no ha podido romperlo al alza. Estamos en una zona también de sobrecompra, eso sí, con giro nos lo está mostrando. Ahora también a mediados de septiembre, octubre aproximadamente nos dio esta señal de long, que claro que fue el inicio del movimiento alcista o del impulso alcista que tuvimos en los anteriores meses. Pero lo mismo, solamente fue a romper por ahora estos stops de acá, de toda esta mini tendencia que tenía bajista, o dentro de este marco, una tendencia bajista, rompió los stops. Pero también aquí me hace un poco de ruido la estructura que tiene, ya que sí podría incluso volver a un retroceso incluso a 0.10, debajo de 0.12 sería lo ideal. También en el marco de diario, vamos a ver también cómo es que se está comportando. También me parece interesante que incluso a pesar del movimiento o impulso que ha tenido, pues tiene toda esta zona de liquidez. O sea, tiene esta zona donde hay stops. Incluso esta parte de aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque fue incluso la zona de acumulación más digamos cercana que tuvimos últimamente, que sería toda esta zona. Entonces me parece importante que también esta zona, a pesar de que fue una zona de acumulación, podría volver el precio ahí, sí, dependiendo también de la gravedad del movimiento que ocurra. Ahora estamos viendo nuevamente las velas mensuales, y que claro, esta vela de este mes, digamos, la que está ocurriendo, yo igual les vuelvo a comentar, esta vela abrió alcista y está desarrollándose bajista. Esto ya lo había comentado también en Bitcoin, y eso pues bueno, incluso lo comenté nuevamente desde noviembre, diciembre aproximadamente, todas estas zonas, que el año podría abrir alcista
el mes incluso, y que incluso cuando en el último análisis de Bitcoin también mencioné que las semanas o la semana en ese curso podría haber incluso alcista y que las siguientes se fueran desarrollando bajistas. Por ahora también está intentando aquí sostener incluso la estructura, aunque ya rompió esta estructura interna, y me parece importante. Toda esta estructura interna ya se rompió, no se ha roto tal cual este bajo, pero está un poco en duda si lo va a llegar a romper. ¿Por qué? Porque si lo rompe incluso se puede ir acá hasta el 0.12. O sea, si puede caer algo interesante, algo relevante para el precio, ¿no? O sea, pues sí podría ser. Entonces esta zona de aquí nos podría indicar que un posible movimiento de reversión se puede estar desarrollando, o incluso no necesariamente bueno, más bien tendría que verse cómo es que el movimiento se puede comportar aquí para ver si este movimiento es de reversión o simplemente un retroceso a donde, pues como comenté, hacia esta zona aproximada, quizá aquí, ¿no? O sea, esta zona para mí sería interesante verla, toda esta zona de acá de stops. Ahorita lo estoy marcando nada más así algo muy general, pero me parece interesante toda esta zona, cómo está desarrollando también, qué podría pasar. E incluso aquí está intentando nuevamente a corto plazo aguantar la zona con giro. Tenemos este movimiento que se dio, nos avisó de este movimiento. Podría haber también aquí que el movimiento se logre recuperar, pues sí podría, pero tendremos que verlo a lo mejor en un marco de 4 horas. En 4 horas no veo algo fuera de lo que ya mencioné. Aquí ya se rompió la estructura la cual llevaba, pero incluso antes, en movimientos anteriores también se ha roto la estructura interna, pero no se ha roto el swing, que sería este y este, ¿no? Entonces esta zona sí es muy importante también, nuevamente toma relevancia. Ahorita también lo voy a marcar algo así, nada más. Esta zona es relevante para el precio, porque me parece que sí, si logra romper esta zona a la baja y con un cierre incluso diario o semanal, pues sí se podría iniciar una caída hacia esta zona. O sea, ni siquiera vería los 0.14, vería incluso 0.12, 0.11, dependiendo de qué tan grande sea, digamos, de la magnitud de esta caída. Pues también podríamos alcanzar precios, no se me suena, digamos, tan descabellado, porque sí podría pasar. Se me hace interesante este movimiento de rebote. Voy a quitar este cuadro tantito, nada más lo voy a hacer para acá para que podamos dibujar el Fibonacci desde este punto hasta este punto. Y sí me parece interesante que incluso rechazó el 618, que digamos entre comillas es el Golden Pocket, ¿no? Pero rechazó 618 y también pone un poco en duda el movimiento. De hecho, aquí a corto plazo perder este low que hizo, o sea, lo tendría que defender sí o sí. O sea, tendría que hacerlo, digamos, sería su último recurso para poder seguir al alza, que sí lo podría hacer, sí, esto lo está intentando, pero al perder incluso me atrevería a decir que podría perder este mayor. ¿Por qué? Porque podría venir un movimiento, digamos, de esta magnitud, en donde simplemente sea un rebote, es decir, un rebote aquí. Voy a también ocultar un poquito de Circle, un rebote solamente a esta zona, y que de esta zona sea rechazado nuevamente, venga a darnos una señal con O'Day Circle, y de aquí se venga y se caiga incluso acá. Se me hace algo, digamos, que sí podría pasar, algo mucho más probable, así como también se está dando las cosas. Independientemente, pues aquí podremos incluso tener un canal bajista. Si lo ven, podríamos tener precisamente una tendencia bajista. Nada más lo voy a dibujar así de rápido, una tendencia bajista que también concuerda con la idea que les estoy diciendo. Para mí, para volver a recuperar, tener un impulso alcista más fuerte a la zona, al menos de intentarlo nuevamente romper 0.24, tener un movimiento incluso interesante, pues bueno, a 0.30, digamos, si nos vamos de poco a poco, podría alcanzar esa zona, pues sí, pero para poder alcanzar esa zona tendría que romper estos altos que tienen aquí, más bajos, estos dos altos, tendría que romperlos y tener un cierre incluso arriba. Tendría que tener un cierre incluso arriba de 0.21. O sea, si tiene un movimiento, vamos a ver
digamos, el movimiento alcista que se podría dar. Si en algún momento tiene el movimiento que está aguantando, llega a darse y llega a haber un cierre por arriba, más o menos como por aquí 0.21, el movimiento incluso podría hacer esto. O sea, el movimiento sí se podría extender, claro, rompería totalmente la idea del canal bajista o del movimiento que estamos teniendo, que puede dar pie a una corrección mayor, pero este solamente podría ser un retroceso para incluso seguir subiendo, tanto por el lado bajista como por el lado alcista, ¿no? Este sería el escenario que estaría viendo si es que en algún momento esto llega a ocurrir. Ahora también está una opción en donde incluso el precio, al darse este movimiento, haga otro movimiento de trampa, en donde incluso, entre comillas, rompa el soporte, este soporte lo rompa y no necesariamente caiga hasta acá, sino que incluso venga a romperlo, se recupere con mucho más fuerza y tal cual venga ahora por toda esta liquidez o incluso por todos estos stops, venga y incluso con más fuerza lo intente, se apoye entre comillas en el soporte roto y después venga con un movimiento mucho más fuerte. Esa también sería una idea que se podría desarrollar con una falsa ruptura y nuevamente tendríamos que estar viendo a la expectativa de qué es lo que pasa aquí. Claro, esto se invalida, esta opción alcista se invalida con un cierre debajo de esta zona, es decir, un cierre debajo de 0.15 me parece importante, si es que lo llega a dar, un cierre diario, me parece que un cierre diario, si se da, pues sí corre el riesgo, claro, de comenzar una caída. Incluso, obviamente, si hay un cierre aquí, abrir alcista y este movimiento nos vendría a dar una posible entrada con vistas a este movimiento. O sea, con vistas a este movimiento, dependiendo también de cómo es que se caiga. Si se cae un poco más suave, sí podría darnos esta entrada de aquí. Y la entrada para el short sería este. Entonces vamos a, digamos, entre comillas, a desarrollar si es que se da ese short. Si es que se da el short, si nos da una entrada así, si es que también abre alcista, este movimiento tendría que venir a dar a lo mejor un movimiento algo así, o incluso poner un stop arriba de esta zona, dependiendo de cómo se dé. Ahora también, si en algún momento de Circle nos llega a dar una señal, pues claro, la entrada sería aquí con el stop precisamente en este punto para alcanzar esta zona, o incluso pues bueno, zona 0.10 o simplemente aquí. Incluso también todavía seguiría siendo un buen trade. Eso sería por el lado bajista. Ahora vamos a ver el escenario por el lado alcista y como les comento, aquí tendría que aguantar esta zona. Si en algún momento Oday Circle nos da una señal de long, pues donde se podría intentar este long de aquí hacia el movimiento de acá, que incluso pues es un movimiento digamos bien, se podría dar, sí, pero así como están las cosas, pues lo dudo un poco. Ahora lo estamos viendo en marco de 4 horas. Recuerden que estamos viendo en marco de 4 horas y tomaría mucho más tiempo, ¿no? O sea, digamos, tomaría un par de días en que ese movimiento se desarrolle. Ahora vamos a verlo en time frame de 1 hora, a ver cómo se podría desarrollar. Y pues bueno, el movimiento ahorita está más bajista también. Vean que todas estas proyecciones siguen siendo bajistas. No ha habido un posible cambio de tendencia. Aquí solamente es el movimiento el que está intentando hacer un cambio. Pero yo me voy más a que incluso pueda venir este movimiento, llegue a 2 y de aquí si se caiga hacia movimientos pues digamos más de 0.15. A lo mejor nuevamente poner a prueba este soporte, que es lo que se me hace más lógico que podría pasar. Aquí tampoco veo un rompestops muy fuerte. De hecho, si lo vemos a 1 hora, esta sería una jugada en mi intraday. O sea, sería una jugada en donde si nos hace un movimiento precisamente como este, la entrada del short sería desde aquí aproximado, o dependiendo de cómo es que se dé el movimiento, o incluso desde aquí. Si es que tendríamos que esperar todo este desarrollo, es decir, pues quizá el fin de semana o incluso un par de días, dependiendo de cómo se dé este movimiento. Tendría que moverse ya, quizá, para llegar a esta zona y comenzar a hacer este desarrollo, que igual y no le puede tomar mucho dependiendo de cómo se dé el movimiento. Pero si este desarrollo se da así, pues bueno, tendríamos que meternos aquí, que llegue a 2 con un stop quizá en 4. Yo le pondría un stop aproximado de aquí o incluso aquí, con
un target hacia acá. O sea, este sería el trade en intraday que yo estaría esperando para GRT. Por lo mismo que bueno, veo como una posible falsa ruptura tanto Bitcoin como un intento de rebote y que se regrese al rango. Así pues bueno, creo que sí se podría dar este movimiento si es que se da de esta manera. Pues me estoy adelantando mucho a lo que puede pasar, pero aquí tendremos que esperar forzosamente una entrada en All-Day Circle en una hora quizá. Aquí no hay una entrada total. De hecho, en las velas diarias, voy a ocultar todos los dibujos, y en las velas diarias vean cómo se ve. Se ve bajista totalmente. Se ve bajista, un intento de recuperación, y estas dos velas diarias han sido alcistas, pero lo está intentando. Entonces, a mi parecer, este es el movimiento que incluso yo esperaría que sí venga a tomar estos stops de acá, como les comentaba, y que nuevamente llegue a caerse, o incluso a comenzar a devolverse con el movimiento que ya hemos explicado. Así que pues bueno, este fue el análisis de GRT. Creo que en una hora se ve bien. Ya así en 15 minutos pues bueno, ya se vería un poco más distorsionado, y de todos modos veríamos la idea que ya les comenté, es decir, llegar aquí a 2, y que sí podría comenzar nuevamente a darse esa idea de un posible rompestops acá. Esta zona nuevamente es la que yo esperaría, es la que donde yo intentaría el posible short, dependiendo de cómo es que se comporte tanto All-Day Circle, tanto si nos da también la entrada perfecta, tanto si Kaizen también nos da una posible entrada a un posible nivel de precio de rechazo en estructura. Recuerden que Kaizen es un indicador de estructura, y pues bueno, eso es lo que verían GRT, esta zona. O sea, a mi parecer, esta zona de aquí, esta zona no quiere decir que ahí voy a meter short. Se podría meter, sí, pero digamos con 25% de lo que le van a meter, o punto 25 podría ser, digamos, sería algo ideal para simplemente poner un pie, pero yo esperaría incluso el regreso de este nivel. O sea, a mí me gustaría que este nivel fuera simplemente para tomar estos stops de aquí, estos stops, venga el movimiento, nos dé una entrada aquí de All-Day Circle, y bueno, claro, ese ya sería puliendo un poco más la entrada, y claro, lo que yo esperaría que viniera aquí un short acá, puliendo la entrada, como les comento, igual incluso un stop aquí, y claro, mejorando incluso el riesgo-beneficio, pero eso es pulir la entrada. O sea, tendría que pasar primero esto y comenzar nuevamente a devolverse para entrar yo aquí en esta zona con un stop acá, y claro, el take profit sería incluso llegar a esta zona. Vean que incluso sería una caída de un 15%. Un 15% en short apalancado sería muy bueno. Ahora, incluso no solamente llegando ahí, solamente llegando a esta zona nuevamente, para que se mantengan un rango, porque vean cómo está dibujando el rango. Si es solamente al rango, aún así sería una caída de 8% contra una pérdida de 3%. Aún así sigue siendo muy buen trade. Así que pues bueno, espero que les haya gustado el análisis de GRT. Igual si quieren que analice algún otro activo, recuerden ponerlo en los comentarios y lo analizaremos la siguiente semana, o también en el transcurso de la semana, dependiendo de cómo se vaya dando en los movimientos. Sin más, termino el video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Hasta luego.